Bienvenido al sermón de domingo de Vida en Comunidad. Esperemos y puedas disfrutar de este mensaje y compartirlo con alguien que lo necesite. Esto es Vida en Comunidad, porque vivir en comunidad es más bonito. Entonces son 3 lecciones que aprendí a lo largo de estos 3 años. 3 lecciones para toda la vida. Y primero que nada quiero darte algunas estadísticas, no muy buenas, pero muy importantes, que van a respaldar un poco nuestra predicación. Y estas estadísticas son estadísticas que yo busqué en ChatGPT y que nos hablan, ¿verdad?, de qué sucede en 3 años. Dice, estudios en Estados Unidos estimaron que alrededor del 80% de las nuevas iglesias plantadas sobreviven al primer año, pero solo alrededor del 68% llegan al año cuarto. O sea, pasan del tercero, ¿no? Porque no sé si tú sepas, pero ya no estamos viviendo el tercer año, este va a ser el 4.º año. O sea, ya que se acabe este 2026, vamos a pasar el 4.º año como vida en comunidad. Entonces dice, pocas iglesias, dice, más del 68% llegan al año cuarto. Eso es un regalo de parte de Dios, dice. Y muchas de las que sobreviven no logran sostenibilidad financiera o crecimiento significativo. Eso quiere decir que hay iglesias muy sanas, sí, pero que solamente pues son 10 personas, 5 personas, tú sabes, ¿no? La iglesia que es muy sana, pero que es la iglesia familiar. No todas llegan a la estabilidad que tenemos, ¿verdad? Y yo creo que somos una iglesia sana en estos aspectos, hablando de la cuestión financiera y demás, ¿verdad? Entonces, eso es un regalo de parte de Dios. Muchas iglesias quiebran. Es como los negocios, ¿verdad? Dicen que el tercer año, o sea, pasar el tercer año no es fácil para los negocios. Entonces eso es un regalo de parte de Dios. Y cada año en Estados Unidos se cierran miles de iglesias. Esta es otra estadística. De 4,000 iglesias que se abren al año, 3,700 cierran. O sea, eso quiere decir que solamente 300 permanecen. Y tú puedes decir, ay, Ray, pues eso es mucho, ¿no? Con eso es suficiente. No, porque si hiciéramos estadísticas de cuántos SICs hablen al año, entonces quiere decir que la iglesia nos falta todavía. Hay muchos países, muchas ciudades donde todavía no hay iglesias, hay muchas colonias. ¿Qué tiene que hubiese 5 iglesias en cada colonia? Imagínate pues cuántas personas hay en cada colonia. Vaya, alcanzaría para todos, ¿no? Como dicen, para todos sale el sol. Entonces esto es una estadística. Eso quiere decir que no siempre sucede así, pero que al menos nosotros ya pasamos este primer año. Y quiero leerles el Salmo 127:1 que dice, si Jehová no edificara la casa, en vano, dice, trabajan los que la edifican. Este pasaje me gustó porque habla de 2 aspectos. Número 1, que al final de cuentas la obra es de Dios. No es mía, no es suya, no es de la persona que predica, es de Dios. Eso quiere decir, ¿verdad? Que si alguien de aquí, como lo decía el pastor Iván, se va a otra iglesia, no pasa nada, porque la obra es de Dios. Y mientras permanezcan en la fe, gloria a Dios, ¿verdad? La obra es de Dios, esta iglesia es de Dios, la gente que está aquí es de Dios, y no es de Ray, no es de tal pastor, no es de nadie, la iglesia es de Dios. Nosotros solamente somos ovejas, pero yo soy oveja como tú eres oveja. A veces se genera esa competencia, ¿verdad? En las iglesias de decir, no, te estás robando mis ovejas. No, son de Cristo, no son tuyas, tú no moriste por ellas, tú no viniste a esta tierra a vivir en perfección. Somos solamente ovejas. Yo soy una oveja que estoy compartiendo, pero muchas ovejas pueden estar aquí compartiendo. Dios me llamó a compartir, pero sigo siendo una oveja de Cristo. Entonces, dice, lo primero es que si Jehová, dice, no edificara la casa, en vano, dice, trabaja los que la edifican. Ahí, ¿verdad? Habla de cómo Dios pone un propósito en personas para edificar la casa. Pero al final de cuentas la obra es suya. Pero el proceso es de los dos. Dios claro que inspira, Dios claro que motiva, Dios hace lo imposible, pero tú tienes que ser parte, ¿verdad?, de la edificación. Pero ¿para qué tienes que ser parte? Bueno, buscar la dirección de Dios para ver qué es lo que Él quiere, y eso va a hacer que Él esté detrás de todo el propósito principal, ¿verdad? Entonces, estos 3 años no solamente celebramos, qué padre, qué chido, Dios ha sido fiel, qué bueno, no. También, ¿verdad?, rendimos conexiones emocionales con Dios, conexiones espirituales. Porque 3 años, aunque parecen pocos, porque puede que tú digas, no, yo tengo tanto en una iglesia, aquella iglesia tiene 20 años, 30, bueno, qué padre para esas iglesias, pero nosotros estamos en un proceso y para nosotros esto es muy bonito, ¿verdad? Entonces, no todos los que empiezan permanecen, esa es la realidad, y no todos los que permanecen maduran, que creo que esta es la palabra de Dios para nosotros como iglesia en este 4.º año. Madurar y dar fruto.
¿A qué me refiero con eso? Madurar y dar fruto. Bueno, hay aspectos en nuestra vida que a lo mejor el primer año como iglesia no teníamos. Por ejemplo, el primer año casi nadie, yo no me gustaba que me dijeran pastor. Y yo llegaba a las reuniones familiares de otras personas y yo decía, no me presentes como el pastor. Bueno, eso fue algo que Dios maduró en mi vida. Todavía no me gusta tanto, esa es la realidad, ¿verdad? Prefiero que me llames mi amigo, él es un consejero espiritual. Prefiero ese tipo de cosas porque a veces el término pastor es mal visto. Tú llegas a una casa donde hay familia de una persona y cuando tú dices, él es el pastor, hay dos opciones. O uno, si ellos son creyentes o tienen algo bueno con las cuestiones espirituales, te van a empezar a hacer brillar. Van a empezar a decirte, wow, qué padre, tan joven y eres pastor, qué bueno, mi prima fue a una iglesia una vez y yo voy a veces y ya, ¿verdad? Pero si no conectan con cuestiones espirituales, van a decir, híjole, yo no me quiero sentar con él, yo no me quiero relacionar con él porque es el pastor, me va a disciplinar, me va a juzgar, me va a criticarme. Es más fácil que digas, él es un amigo y yo llego y poco a poco platico con la persona y quién dice que a lo mejor hasta llega aquí un domingo, ¿verdad? Eso sucede mucho. Entonces son cuestiones que van madurando, ¿verdad? Otra de las cosas que hemos madurado es que al inicio no decíamos tan formalmente que éramos una iglesia. ¿Por qué? Pues por muchas razones, pero una de ellas era por lo mismo, como era la reunión los viernes, eso hacía, ¿verdad?, que mucha gente llegara. Eso nos daba mucha libertad para que llegara gente nueva. Entonces si tú le dices, te invito a la iglesia, era más difícil, pero ya Dios maduró eso y ahora formalmente decimos, somos una iglesia, pero somos una iglesia diferente. No somos así lo más diferente del mundo, pero tratamos de hacer las cosas diferentes, tratamos de enfocarnos más en el entorno externo, tratamos de enfocarnos más en el crecimiento personal, tratamos de no criticar, ese tipo de cosas son diferentes a otras iglesias. Entonces estos 3 años, creo que este cuarto año que vamos a vivir, Dios nos ha llamado a madurar y a dar fruto. No sé si has visto un árbol, el primer proceso de un árbol es madurar, cuando madura empieza a dar fruto. Yo creo que ahora tenemos que dar fruto. ¿De qué manera? Bueno, de muchas, pero una de ellas es llevando la palabra de Dios hacia afuera. Llevando el mensaje para que la gente, ¿verdad?, conecte con él. Ya estamos llenos, ya si tú los traes el domingo nos vamos a encargar. Va a haber gente que los va a tratar, va a haber gente que los va a discipular, pero necesitamos dar fruto. Necesitamos madurar. Si tú maduras, la gente va a decir, sí, este ya maduró. Ya no es como era antes. Antes era, no. Decía que iba a la iglesia, pero no. Ahora ya maduró. Ahora dar fruto. ¿Con quién? Con tu familia, con tus amigos, con las personas de tu entorno. Un trabajo, ¿verdad?, de llevar el evangelio. Entonces lo que Dios ha hecho con Vida en Comunidad en esos 3 años es lo mismo que Dios quiere hacer contigo si se lo permites, ¿verdad? Si estás dispuesto. La iglesia era así. Hablo de la iglesia como las 4 paredes, pero más bien estoy hablando de algo más profundo, ¿no? De la iglesia como tú y yo, porque pues no teníamos fotos de la primera reunión, pero teníamos foto de cómo era la iglesia la primera vez y tenemos foto de cómo queremos que quede. Todavía vamos en el proceso, ya nomás afuera al menos nos falta una jardinerita y poner los escalones más bonitos. ¿Cuántos están de acuerdo para que brille un poco más? Bueno, eso queremos hacerlo, eso va a darle otro toque, pero ya vamos acercándonos, ¿no? Los perfiles, ¿cómo quedaron? Casi igualitos, ¿no? Yo decía, a ver si nos queda. Yo estaba bien estresado y dijo Alex, no, yo me lo aviento. Y dije, pero sí nos quedará. Y yo creo que ahí vamos. Pero faltan cositas, pero bueno, vamos avanzando. Entonces, lo mismo que Dios hizo con esta iglesia, contigo y conmigo en estos 3 años, es lo que Dios quiere hacer contigo, en tu vida personal, en tu relación, en tu negocio, en todo lo que formes, ¿verdad? Y cada año me ha dejado lecciones. Lección número 1 que me ha dejado el primer año, obediencia. Ahí tienen una de las primeras fotos que yo publiqué. Esa reunión fue, no recuerdo la fecha, como abril, ¿no? Más o menos. Ya teníamos 3 meses trabajando, ya no estábamos tan en cero, ya nos reuníamos en mi casa, pero si se fijan éramos 2, 4, 6, 8, 10, como 12 personas. Eso era cuando bien nos iba, porque en el video y en todo lo que dijimos el viernes, pues hablamos de las cosas buenas, pero había momentos donde íbamos bien, y de repente un viernes, 5 personas. Y luego bien, o sea, inconstantes, no teníamos como ese permanecer fijo de tal número de asistentes. Y esa fue la primera foto, pero yo el primer año entendí que se requiere obediencia. Se requiere obediencia para empezar cosas, se requiere obediencia para llevar una vida espiritual. Y recordé mucho
lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 11, cuando está hablando de los héroes de la fe. Habla de Abraham, habla de Isaac, habla de diferentes héroes de la fe. Pero pensé en aquel pasaje, Hebreos 11:8, donde dice, Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero, ¿qué era lo que había pasado en la vida de Abraham? Bueno, Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal del lugar de confort. Sal del lugar que te gusta. Sal del lugar donde estás. Pero no le dijo a dónde iba a ir. Nomás le dijo que saliera. En nuestra vida, ¿verdad? La obediencia es así. Dios nos da, Dios a veces creemos, ¿verdad? Y quisiéramos que Dios nos diga, vas a hacer esto porque vas a llegar a tal punto. Y de ahí, o sea, como que nos platique todo el plan. Pero a veces no es así. A veces Dios nada más te dice, hazlo. O sea, sal de tu tierra y de tu parentela. Yo creo, ¿verdad? Que Abraham llegó con su esposa y le dijo, oye amor, pues Dios me dijo que saliéramos. ¿Y qué es lo que hacen las esposas cuando le dices algo y no le dices qué más vas a hacer? Ellas se molestan, pero ¿qué más? O sea, ¿qué va a pasar después? No sé, solamente Dios me dijo hasta ahí. Cuando yo fui le dije a Laura, oye, pues nos venden la iglesia. ¿Pero qué más? ¿Cuál es el plan? Yo le dije, pues no sé, yo solamente eso me dijeron y yo te lo vengo a platicar como fue. Obviamente tratamos de organizar cosas, lo que estaba a nuestro alcance, pero no vimos todo el panorama completo de lo que iba a suceder en ese año. Bueno, ese ya fue el siguiente año, pero yo obedecí. Me dicen que me ven en la iglesia, yo fui, le platiqué a mi esposa y dije, Dios, pues ¿cómo le vamos a hacer? Oye, cuando ya habíamos salido de la última iglesia, que éramos copastores, yo ya estaba un poco desconectado, no desconectado con el mundo de la iglesia, pero sí un poquito desconectado en la cuestión de que yo le decía a Laura, pues ¿qué hacemos? Mira, opción A, nos vamos a una iglesia. Casi a cualquier iglesia donde lleguemos, si nos conocen, nos van a poner a servir. Van a decir, tú muévele a esto, tú vete con los niños. Si no nos conocen, nos van a conocer y va a pasar lo mismo de siempre. Y yo no quería eso. No porque estuviera mal, ¿verdad? Si tú sirves en la iglesia o si sirves aquí, no está mal. Pero yo quería, pues algo más de parte de Dios. Yo ya tenía un llamado, Dios ya me había llamado, entonces yo ya tenía esa confianza, pero no sabía cómo iniciar. Pero yo salí de la iglesia y le dije a Laura, vamos a esperarnos, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Habíamos conectado con Junior y Yareli, con Richie y Daisy, y dijimos, vamos bueno, Richie y Daisy platicaron conmigo. Yo a Richie y Daisy ya los había invitado como a 5 iglesias, en todas las iglesias donde yo había estado de copastor. Vayan, y gracias a Dios, o no sé si al diablo, no iban. Gracias a Dios, porque cuando ya pudimos trabajar con ellos, ¿verdad? Pues nadie pudo haber dicho, me los robaron de mi iglesia. Pues porque no iban a ninguna iglesia. Entonces por eso les digo, gracias a Dios. Pero también el diablo, pues porque no iban. Entonces Dios tenía todo preparado, ¿no? Igual con Junior y Yareli. Junior ya había ido a otras iglesias, pero Yareli creo que no, ¿verdad, Yareli? O sí, Yareli no. Entonces ellos habían acabado de casar y bueno, estábamos en ese proceso. Pero yo dije, pues si ellos quieren aprender, yo quiero compartir. Y fue como un proceso mutuo, pero al final de cuentas fue obediencia. Obediencia sí, no te voy a mentir. Había veces donde yo decía, ay canijo, parece que no aprenden. O sea, como que les daba una clase o algo y hacían lo contrario. Y no te preocupes, todavía me pasa. A veces lleva gente y platica con nosotros y yo digo, mira, yo pienso que le pueden hacer así, así, así. Y se van y como que su cerebro les dijo, haz todo lo contrario de lo que te dijo. Ahorita te voy a leer algo que escribí después de tener ya 10 meses con la iglesia. Yo escribí algo porque yo tenía como un diario donde escribía qué pasaba cada reunión, qué pasaba cada situación. Y no es algo muy alentador, no es algo muy positivo. Pero a lo que voy con todo esto es que en nuestra vida, ¿verdad? Va a haber situaciones no muy positivas, no muy alentadoras, pero cargadas de obediencia. Y cuando tú cargas tu obediencia a lo que Dios quiere, vaya, todo cambia. Todo el entorno cambia. Entonces, en este proceso, ¿verdad? La obediencia exige más fe que evidencia. A veces queremos, Señor, bueno, sí yo te obedezco, pero ¿qué me vas a dar? Como dice, no queremos dar pasos sin guarache. O sea, estamos esperando a que Dios nos diga, sí, yo te voy a ser fiel, pero vas a prosperar mi negocio. Yo te voy a ser fiel, pero vas a prosperar mi familia.
yo te voy a ser fiel, pero va a pasar esto. Si no, pues no, qué chiste. Dios no quiere que actuemos así. Dios quiere que seamos fieles y después veamos. Así pasa, la vida de la fe es así. Das pasos que a veces no sabes, ¿verdad?, a dónde te van a llevar. Pero lo que yo he visto en toda mi vida de fe, que ya tengo como 10 años de cristiano, y he visto personas que tienen 20, 30, es que no hay nada mejor que obedecer la voz de Dios. Mira, tú vienes los domingos. No todos los domingos vienes con el mismo ánimo, yo lo entiendo, pero estás en un proceso de obediencia. Aquí no estás obedeciendo al pastor porque quiere que venga los domingos, no, a Dios. Porque ¿qué dice Dios? No dejes de congregarte, no dejes, participa con los hermanos de la fe. Yo creo que es esencial. Ahora tú vienes, ya cumplí, Ray. Sí, no más es eso, dice, participa, hagan una comunidad, júntate con gente de la iglesia, llévalo a tu vida personal. No solamente digas, ya cumplí, ahí nos vemos. No, eso es obediencia. Ay, Ray, pero es que todos me cae bien gordo. Lo que te digo, no siempre la obediencia, ¿verdad?, es bonita. A mí no me gusta que me digan que alce la cama, que lave los trastes, que tienda la ropa, etcétera, ¿no? No hago todo eso, pero no me gusta que me digan que lo haga. Pero es bonito obedecer, ¿no? Qué bonito cuando tu esposo o tu esposa te dice, amor, vas a hacer esto y esto y esto, y llegas y sí lo hizo. Hasta se impactan, ¿no?, las mujeres, sí lo hizo. La obediencia no es bonita, pero es buena. Entonces, en este proceso, ¿verdad?, es mucho esfuerzo sin reconocimiento. Eso es lo que yo vi. Son decisiones sin muchos aplausos. En este año, ¿verdad?, que empezamos a plantar, no había reconocimiento, no había aplausos, no había personas diciendo, wow, qué padre su labor. Era un compromiso sin garantía. Nadie me decía que iba a funcionar. Y muchos, ¿verdad?, abandonan a Dios. No porque Dios no les haya hablado y no les haya dicho haz esto y lo otro, sino porque no está respondiendo como esperan. Y a veces yo creo que hay respuestas aparte de oraciones que ya están a la vuelta de la esquina, pero cuando vamos en la esquina decimos, no, Dios no cumplió, y nos devolvemos. Y ya estabas a la vuelta. Hay veces que estamos así de ver lo que Dios tiene para nosotros, pero como no hemos permanecido, no lo vemos. Entonces, la obediencia se vuelve difícil cuando no es recompensada de inmediato. Pero así es la obediencia. Así es. Hay parejas, ¿verdad?, hay matrimonios que en su primer año no ven el reflejo de, oye, pues yo, a veces ni en su cuarto, quinto año. Si me platicaras a mí, cuando me iba a casar, ¿qué pensaba que iba a suceder en mi tercer año? No, pues yo ya había viajado por todo el mundo, ya tenía un carrazo, ya tenía esto y lo otro y lo otro. Y te quiero decir la verdad, no ha pasado así. Pero me he dado cuenta que no importa, porque han pasado cosas muy bonitas. No como lo imaginé, pero en la obediencia he visto buenos resultados. Y a veces no es instantáneo, porque todavía lo que está pasando en mi matrimonio no significa que es lo que va a pasar al final. Te aseguro que va a haber muchas cosas. Solamente tengo que obedecer. Hay personas empezando en la fe que dicen, Señor, ya empecé, ¿cuándo voy a predicar? Oye, tranquilo, es un proceso. Tú solo obedece. En este primer año, en este segundo año, en este tercer año, obedece. Siempre, nunca se debe perder el obedecer. No creas que el primer año obedezco y a los demás hago lo que yo quiero. No, cada año obedece. Hay proyectos, hay llamados personales, hay negocios aquí que en sus primeros 3 años no ven fruto, o el fruto que esperan. Oye, yo ya esperaba estar facturando tantos cientos miles de pesos y no, apenas saco para los gastos. Bueno, permanece. Si es de Dios, eso es lo único que tienes que entender o tener bien en claro. Si es de Dios, va a dar fruto, sí o sí. La iglesia al inicio mucha gente decía se va a destruir, mucha gente hablaba mal, mucha gente decía solo es de jóvenes, mucha gente estaba como orándole a Dios, Señor, que se destruya, yo a veces así pensaba. No, que me dijo tal pastor que esto y lo otro de esa iglesia. Y ahora que subimos el video, que es como un fruto porque habla de todo lo que ha sucedido, pues a esas personas que esperaban que esto no fructificara, pues han tenido que parar su boca, ¿no? Y no lo hacemos por las personas nos dan igual. Yo entendí que esto es lo que Dios quería y Él se encargó de todo lo demás, porque así es. Hay relaciones que las personas dicen, no, estos van a cortar. Hay matrimonios que dicen, no, estos se van a divorciar. Hay personas que están empezando a la fe que dicen, no, este va a caer. Así siempre le hace. El primer año muy bien, pero verás. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer, permanecer, mantenernos. Ahora yo te digo algo incómodo. ¿Seguirías obedeciendo si
lo que estás planeando no funciona como lo imaginas. Porque esa es la tarea más difícil. O sea, yo hablo ahorita, ¿verdad? Desde 3 años, un logro. Pero ¿qué tal si en 5 años seguimos siendo los mismos? Si esto no crece, si la iglesia se sigue viendo igual, ¿seguiría obedeciendo a Dios? De mi parte, yo sí. O sea, yo le digo a Laura, mira, yo podré dejar de ser pastor, yo podré dejar de ser fotógrafo, muchas cosas que hago en mi vida, pero lo que nunca voy a dejar es obedecer a Dios. Porque yo ya entendí, si tú te abrazas de esa realidad, tu vida va a cambiar en base a la obediencia. La obediencia no es fácil, pero es necesaria. Dios no premia la rapidez, Él premia la fidelidad. El primer año aprendí que no importa lo que hayas hecho antes, yo le dediqué economía, le dediqué esfuerzo, le dediqué dinero a muchas iglesias, mucho dinero, mucho esfuerzo, mucha economía. Y déjame decirte algo incómodo: no vi fruto. No vi fruto. Yo esperaba que la gente a la que participé, con la que di mi año, con la que di 10 años, me dijeran, ¿sabes qué? Tú estás empezando, ahí te van 5 sillas. ¿Sabes qué pasó? Nada. Es más, amigos, pastores, yo decía, me van a impulsar. No, me dejaron de hablar. Válgame, decía yo, pues ¿cómo? Si este primer año yo pensaba que la gente iba a apoyar mi ministerio porque yo apoyé ministerios. No fue así. Porque siempre que emprendas algo, a veces no es como te lo imaginas. Pero tu fidelidad a Dios va a hacer que las cosas cambien. Hay cosas que no generan aplausos, vistas, pero tú permanece porque estás haciendo lo que Dios te ha puesto en tu corazón, y eso es único. Y a veces, ¿verdad? Esto es detrás del altar. A veces no es aquí arriba. Todos queremos cosas que nos vean. Te quiero dar un ejemplo a esta historia, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad?, que no le va a gustar a la persona que voy a ejemplificar que lo diga, pero lo que yo veo en él, ¿verdad?, para mí es así, es algo bonito de parte de Dios. El hermano Meli es mi suegro, está aquí sentado. Y el hermano Meli, tú nunca lo vas a ver predicando, ojalá y un día lo veamos, pero al menos hasta ahorita yo nunca lo he visto en algunos años que lo conozco. Pero para mí él es un gran papá, un gran esposo y un gran hijo. Y él no sé cuánto tenga haciéndolo así, pues yo desde que lo conozco. Pero él tiene un hermano que tiene parálisis y él todos los días va y lo atiende. Y eso no genera aplausos, eso no genera reconocimiento. Además, ¿verdad?, de ir a su trabajo, de hacer las responsabilidades de su hogar, de ser un buen papá y un buen esposo, sigue siendo un buen hijo. Y yo digo, a eso me refiero cuando estoy hablando de fidelidad. Fidelidad es hacer lo que Dios te ha puesto, aunque no brilles, aunque no te aplaudan y aunque no te lo reconozcan. Pero al final de cuentas, un día vas a llegar delante de Dios y vas a decir, Él te va a decir, buen siervo fiel, en lo poco me has sido muy fiel, en lo mucho te voy a poner. Ahora, esto es incómodo mucho, porque todos esperamos, ¿verdad? Si yo te pregunto, ¿qué quieres para tu vida? Todos tenemos un cierto ego, de que la gente me vea, de que la gente me aplauda, de que mis hijos digan qué guan papá. Pero a veces, ¿verdad?, las personas más fieles a Dios no son las que están aquí arriba. Son las que están ahí sentadas, orando a Dios, buscándolo, intercediendo, haciendo cosas que otros no quieren hacer. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es fidelidad. Eso es fidelidad. El primer año yo entendí obediencia. Séme fiel y verás. Y verás. Ahora, tú dices, qué padre, un año y después todo lo demás. No, porque te estoy hablando del primer año en la comunidad. Pero el primer año no fue más que un fruto de obediencia de otros 8 años. Por lo menos, yo tengo como 10 años, 12 en la iglesia. Obediencia. Yo salí de del instituto bíblico, obedecí. ¿Qué Dios quería? Aprende del ministerio. Y me fui a apoyar iglesias. ¿Y sabes qué? En todos esos apoyos nadie me aplaudía. Laura y yo estuvimos yendo alrededor de 8 meses a una iglesia en Punta Oriente. Nadie conoce, bueno, sí conocen esa colonia. No, llegaba gente el domingo y nos decía, no, hermano, quiero orar. ¿Por qué? No, es que secuestraron a mi hija. Quiero orar. ¿Por qué? No, es que se metieron a mi casa ayer y nos golpearon. Y esas historias eran reales. Había niños que llegaban sin comer y estuvimos allí apoyando una iglesia. Yo no era el pastor principal. En ese año
nadie me vio, nadie nos aplaudió. Todas las tardes nos íbamos, Laura le daba clases a los niños, ahí yo aprendí a tocar la guitarra, a medio cantar y a medio predicar. Bueno, ya medio predicaba, pero hacía esos pininos. Y luego otro año en otra iglesia, y luego otro año en otra iglesia, y luego otro año en otra iglesia. O sea, yo tengo como 5 iglesias, he estado como de copastor. En 3 iglesias he estado como copastor. Y en esos años, nadie supo nada, ¿verdad? Lo que vimos este año en la comunidad de obediencia, que eso nos permitió llegar a lo que estamos ahora, ha sido fruto de lo otro. Ha sido así, ¿verdad? No quiero hablar mucho de mí, no se trata de eso. Segundo, año 2, paciencia en el proceso. Ahí está un video, ¿verdad? De los más fieles en el año 2. En el año 1 experimentamos muchas cosas, pero en el año 2 esos eran los más fieles. Bueno, creo que nomás uno no, o 1 o 2 no. Pero todos los que estaban ahí, ¿cuántos somos? ¿Como 12? Esos eran los fieles. Esos eran con los que yo contaba cada viernes. Y eso a veces también bajaban la guardia, ¿verdad? Porque no iban 2, 3 viernes. Este era el año 2. El año 2, Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, dice, daremos fruto si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. Este segundo año, fíjate, el 3 en la simbología, en la numerología, porque la Biblia habla mucho de números, el 3 representa tantas cosas, ¿verdad? Una de ellas pues es la Trinidad, otra de ellas fue el tiempo que Jesús duró. Dice que murió un día, el segundo día no pasó nada y el tercer día resucitó. El segundo año yo siempre lo tomo, o el segundo, o el 2, lo tomo como proceso, como transición, como un puente. En este segundo año a veces no ves muchas cosas. En este segundo año ya no es novedad. Ya todos, algunos de la familia y demás amigos sabían que existía la comunidad los viernes. Ya no era novedad. Ya no era tan emocionante ver cuando llegaban muchas personas, porque ya lo habíamos experimentado en ocasiones. Ya no era mucho sorprenderte. Pero aquí era donde la oración, ¿verdad?, permanecía, e incluso a veces se volvía un tanto mecánica, los servicios se volvían pesados y la comunidad se normalizaba, pero era incómodo porque decía, ¿ahora qué? O sea, lo disfruté el año 2, claro que sí, mucho, pero decíamos, ¿ahora qué? Ya tenemos gente, ¿ahora qué? ¿Vamos a ir a buscar un lugar de renta? Eso es lo que humanamente yo esperaba. Vamos a ir a buscar un lugar de renta, vamos a rentar y ahí vamos a estar rentando toda la vida. Y la iglesia, no. Nada que en el año 2 Dios nos tenía el proceso de comprar aquí. Wow, eso fue sorprendente. Eso no sucede toda la vida, eso no sucede siempre. Tenemos iglesias que han tardado 20 años. Conozco iglesias de 15 años que todavía no pueden comprar un lugar. ¿Por qué? Porque así era Dios. En este segundo año de transición había algo más que Dios tenía. La paciencia bíblica, iglesia, o la paciencia espiritual, no es esperar sin hacer nada. Es seguir haciendo lo correcto sin sentir lo mismo. El año de transición, cuando ya entras al proceso, es un año donde tienes que seguir obedeciendo sin esperar muchos buenos resultados. Te quiero dar un ejemplo bíblico acerca de el tener paciencia, ¿verdad?, con Dios. ¿Cuántos conocen la historia del rey David? El rey David, lo busqué en Pinterest cómo se vería, y se vería así, dice Laura. Yo pensé que era Zac Efron. Bueno, no sabemos cómo era, pero la Biblia dice que era de muy buen parecer, ¿no? Bueno, cuando David es ungido como rey, tenía aproximadamente de 13 a 15 años. Eso es lo que los teólogos dicen, de 13 a 5 años. Es decir, Samuel llegó y le dijo, tú vas a ser el rey de Israel. ¿Cuántos han orado por ustedes y les han dicho cosas? A mí un día me dijeron, tú vas a ser pastor. Y yo quería salir y ser pastor, pero no fue así. Tenía que haber un proceso de paciencia, esperar en Dios. David fue ungido a los 15 años. ¿Sabes hasta cuánto tiempo pasó para que fuera rey? 15, por lo menos de 15 a 20 años más. Eso quiere decir que 15 o 20 años David fue un anónimo. Se le quitó lo anónimo un poquito, ¿verdad?, cuando mató a Goliat, pero aún así todavía no era rey. Y déjame decirte algo, cuando pasaron esos 15 todavía no era rey de todo Israel. Era rey solamente de Hebrón, de una parte de Israel, porque Israel estaba dividida. Pasaron otros 7.5 años aproximadamente, eso quiere decir 20, 30, como 30 años para que fuera rey de todo Israel. ¿Cuánto hace que habían orado por él?
30 años, 15 años, 20 años aproximadamente. Y pasaron todo ese proceso para que él ahora sí viera la respuesta a esa oración. Pero no era el tiempo de él, era el tiempo de Dios. Por eso David tuvo que ser paciente. ¿Cuál es la experiencia de David a nosotros? Tienes que ser paciente. La promesa está, la oración está. Sé paciente, permanece. Ay, es que Dios no me quita estas ganas, que este deseo que yo tengo por pecar. No, nunca se va a quitar. Pero sí va a haber cosas que ya no va a ser como antes. Ya vas a ver, por ejemplo, no sé, una cerveza y ya no se te va a antojar como antes. Pero va a ser un proceso. En este proceso tienes que ser muy paciente. David primero tuvieron que callar. Nadie podía saber nada porque en ese momento el rey era Saúl. Después, ¿verdad?, que mató a David, tuvo que servirle al rey. Tuvo que servirle como un músico, como un servidor solamente, a pesar de que él sabía que el lugar donde estaba Saúl era su lugar, porque la oración ya estaba hecha. Después, ¿verdad?, David tiene que huir, tiene que andar con aquella gente de Israel que nadie quería, y ahí forma el famoso ejército del rey David. Un ejército, ¿verdad?, de personas que eran acusadas, de personas que eran malas ante la sociedad israelita, de personas que no eran apreciadas, pero con esa gente tuvo que formar su primer ejército. Y ahí anduvo, escondido, hasta que Dios dijo: es momento de que brilles, es momento de que la gente te vea. Dios tiene muchas cosas preparadas para nuestra vida. Solamente espera que en la paciencia, en ese proceso de paciencia, Dios hace muchas cosas en los procesos. Muchas cosas. En este momento, ¿qué estaba haciendo con David? Tratando con su carácter. Te voy a enseñar cómo no quiero que tú seas como rey. Tratando con su personalidad, tratando con lo que él era. A veces, ¿verdad?, la respuesta a nuestra oración no sucede porque Dios está tratando con nuestro carácter. Porque muchos tenemos un carácter que no nos aguanta nadie, ¿verdad? Y no estoy hablando solamente, ¿verdad?, de aquellos que somos más efusivos, más emocionales, más sanguíneos. Hay muchos tipos de carácter, pero Dios quiere formar tu carácter. En la paciencia se forma el carácter. A veces en ese proceso, ¿verdad?, no vas a ver triunfos, no vas a ver logros. Oye, ¿qué pasó? Pero está formando tu carácter. Dios quiere que aprendas a decirle a los demás: hey, yo también fracasé, yo también perdí, yo también no lo logré, pero mira, permanecí y sucedió. Porque es eso lo que sucede. A veces en ese proceso, ¿verdad?, te sientes solo, te sientes sola, porque Dios está tratando con tu carácter. Tengo 2 ejemplos más. Cuando Israel es liberado del pueblo de Egipto, tarda 40 años en el desierto hasta entrar a la tierra prometida. ¿Por qué tardó 40 años? Si se supone que estaban muy cerquitas. Porque Dios estaba tratando con su carácter, con su personalidad. Hay muchas cosas en Israel que Dios quería cambiar, y Dios no quería que entrara un pueblo de Israel malagradecido, con una expectativa diferente. Él quería que entraran, ¿verdad?, como debían entrar, purificados. Hay otro pasaje en Proverbios, dice que así como el oro se prueba con el fuego, así se prueba el carácter. Nuestro carácter, ¿verdad?, es probado a través de la obediencia y a través de la paciencia, a través de no escuchar pero permanecer, a través de no ver resultados pero decir: Dios, yo te sigo siendo fiel. No estoy viendo la oración contestada, pero sé que tú eres Dios y que un día vas a responderla. El viernes, no sé si se acuerdan que hablaron del hermano Luis, que estaba aquí. ¿Sí lo vieron algunos? Bueno, el hermano Luis, él y sus hermanos son dueños de algunas gasolineras aquí en Chihuahua. De todas las que dicen: esta gasolinera es una promesa de Dios, ellos son los dueños. La mamá del hermano Luis se congregaba en la iglesia del pastor Iván. Y dice el pastor Iván que los viernes ellos tenían oración, que la mamá iba y oraba por él. Porque su hermano ya era cristiano, faltaba él. Entonces la mamá iba y oraba: yo quiero que él se convierta, yo quiero que él se convierta. La mamá falleció y no vio esa respuesta. Pero tuviste al hermano Luis aquí el viernes. La mamá no alcanzó a ver la respuesta a su oración, pero ella permaneció siendo fiel y creyendo en que iba a suceder. Ella creía que iba a suceder y sucedió. A veces así puede pasar en nuestra vida. A lo mejor tú no vas a ser el empresario, ¿verdad?, que va a generar millones, pero a lo mejor tu hijo, tu nieto, sí.
A veces nuestro trabajo, eso nos choca mucho, ¿verdad? Porque todos queremos logros. A veces nuestro trabajo en nuestra vida no es más que ser fiel, sembrar una semilla, y a veces los que vienen detrás van a lograrla. Y no nos debe de molestar, porque mientras nosotros disfrutemos con Dios, seamos obedientes y lleguemos delante de Él diciendo: Señor, todo lo que me pediste lo hice, Él se va a encargar de lo demás. No nos gusta eso, ¿verdad? Nos gusta que nos digan: no, tú vas a ser el empresario, tú vas a construir esa casota, tú vas a ser ese cristianote, tú vas a ser... Pero no es así siempre. Aquí vemos personas, ¿verdad?, que pueden platicar conmigo y decir: mi tatarabuelo era cristiano, después de ahí mi familia se desconvirtió y todas se fueron para el mundo y hoy ya estoy aquí. Otra vez, oraciones contestadas que solamente suceden con el paso del tiempo. Jesús de Nazaret duró 30 años siendo anónimo, obedeciendo. Dice la Biblia que Él crecía en palabra, en fe y en conducta. Bueno, dice que Él crecía para con los hombres y para con Dios. Eso quiere decir que 30 años Él fue el chalán de su papá. Bueno, muchos dicen que José murió joven. Bueno, pero el proceso, ¿verdad?, que Jesús vivió 30 años. Él tuvo un negocio, una carpintería, y era el Hijo de Dios. Imagínate a Jesús, llegaba la señora, a la vecina: oiga, me arregle la silla. Oye, estás hablando con el Hijo de Dios. Pero 30 años Él fue paciente, y en solo 3 años logró lo que muchas personas no han podido lograr en toda su vida. No sé cuántos años tengas tú. A veces pensamos: ya se me fue el barco, ya se me... No. Eso fue proceso. Si estás con Dios, si obedeces su voluntad, su voz, en 3 años Dios puede hacer cosas increíbles. Dios puede hacer cosas inimaginables. Este hombre, Jesús de Nazaret, en el que creemos, cambió el mundo en 3 años. Su mensaje hoy en día es escuchado por millones de personas. En solo 3 años hizo esto. ¿Tú crees que Dios no tiene el poder para en 1, 2, 5, 10 hacer más cosas? O sea, hacer cosas en tu vida. Claro que sí. 30 años Jesús era el hijo de María, obedecía lo que María le pedía. 30 años no fue el Dios que conocemos hoy, pero en 3 años todo cambió. Yo no sé cuánto tarde tu proceso, pero permanece, obedece, cree, confía, va a suceder. Hay personas que están cansadas aquí. Pues es que ya me dijo Dios, pero mira, tranquilo. Hay personas fieles que están tentadas a decir: no, ya hasta aquí, rey, tranquilo. Este segundo año yo aprendí, primero, a obedecer. Segundo, a ser paciente. Sé paciente, ¿verdad? Dios no forma carácter con las emociones, la forma en la constancia, en la permanencia y en la fidelidad. Y Dios necesita formar el carácter. ¿Cuántos creen que tienen un carácter que Dios necesita formar? Todos, ¿no? Y quien no, no creo. Lo que le pregunto a tu esposa, y si me saca las garritas, armo un tianguis. Ten mucho cuidado. Número 3, ¿verdad? Confianza. Nehemías, todo el libro de Nehemías, últimamente lo he estado leyendo y leyendo mucho, porque no entendía muchas cosas que Dios hablaba a la vida de Nehemías, que ya habla a mi vida. Y más, ¿verdad? Ahora que estamos en este proceso de reconstruir y todo esto, todas estas emociones que tenemos en cambiar la iglesia, cambiar esto, cambiar lo otro. Hay diferentes cosas. Bueno, si tú lees todo el libro de Nehemías, es una aventura, ¿verdad? Primero, en el capítulo 1, Nehemías va a un grupo de personas al pueblo de Israel, o lo que era el pueblo de Israel, y Nehemías le pregunta: oye, ¿cómo se ve allá todo? Porque él acuérdense que el pueblo de Israel, una gran parte había sido llevada como esclava. Entonces Nehemías estaba, pues era ayudante del rey, vaya, pero eran esclavos, ¿verdad? No tenían poder como tal, porque se habían llevado al pueblo de Israel. Y va un grupo de personas que se había quedado en Israel, que volvió y le dice: oye, ¿cómo está el pueblo de Israel? Y le dicen: mal. Los pueblos vecinos se burlan de nosotros. Los muros están derrumbados. El templo está hecho garras. Los poquitos que quedan, pues quedan porque ya no se pudieron ir. Pero la verdad está mal. Y dice que Nehemías, fíjate lo que hace. Primero, llora porque le dolió. Segundo, ayuna. Y tercero, busca a Dios. No corre primero a actuar, corre primero a Dios. ¿Qué lección más grande es esta, no?
¿Qué haces cuando te va mal, cuando las cosas no suceden como tú quieres? ¿No tratamos de hacer miles de cosas antes de buscar a Dios? Bueno, Nehemías hace algo muy bueno. Confía en Dios profundamente. Número 2, Nehemías asume su responsabilidad. En todo el capítulo 2 y el 3 vemos cómo Nehemías planea qué vamos a hacer. Bueno, ya me dijeron, ya fui y busqué a Dios, ya Dios me dio dirección, voy a planear. Y va y le da unas cartas al rey y le dice: oye, queremos ir a reconstruir nuestra ciudad, no seas gacho. Nos duele verla como está. Planea, pide cartas. ¿Por qué? Porque necesitaba tener una respuesta del rey. No podía decir: sí, dijo que sí. No, él necesitaba una carta, porque si algunos soldados lo veían con los que iban a reconstruir el pueblo, ¿verdad? Si los veían andando como si nada, oye, ¿quién te dio permiso? Pidió permiso de parte del rey, lo traía escrito, ¿verdad? En una carta, pide recursos. Y luego dice que va y evalúa la ciudad de noche, planea qué vamos a hacer, cómo vamos a empezar. Él no dice: Dios lo hará, yo me quedo en mi casa acostado. No, él dice: Dios está conmigo, así que voy a hacer mi parte. Voy a hacer lo que me toca. Y número 3, enfrenta mucha oposición, pero nunca deja de confiar. ¿Sabes qué hacen? Dicen que los pueblos se empezaron a burlar. Ay, sí, este va a construir. Ay, sí, este va a hacer. La gente se va a burlar. Cuando estás en el proceso, la gente se burla. Pero él ora y dice: nuestro Dios peleará por nosotros. Pero no nomás ora, actúa. Fe más acción. Dice que con una mano tenían una espada por si los pueblos se dejaban ir pelear, y con la otra estaban reconstruyendo el templo. Estaban reconstruyendo la muralla de protección. Porque los pueblos se asustaron, dijeron: si están reconstruyendo la muralla es porque el pueblo de Israel se está volviendo a levantar. Y acuérdate que el pueblo de Israel era una leyenda, Ellos servían al Dios Todopoderoso. Hicieron una leyenda porque estaban de esclavos, porque fueron infieles. Dejaron de confiar, de seguir y de creer en Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios? Los metió a un proceso, otra vez, procesos, purificación, formación de carácter. Nehemías es uno de los que lidera ese nuevo pueblo, ese nuevo corazón. En ese proceso, ¿verdad? Porque duraron, por lo menos, hubo varias deportaciones. Muchos decían: dice Dios que ya nos va a sacar. Y había muchos profetas como Jeremías y otros que decían: no, dice Dios que no es el tiempo. Se oponía al mensaje que muchos falsos profetas levantaban. Decían: Dios, no es el tiempo. Incluso en Jeremías Dios le dice: dile al pueblo que planten, que hagan casas, que se queden cómodos, porque va a tardar este proceso de purificación. No es bueno escuchar ese tipo de cosas. El proceso tarda. Pero ¿qué voy con todo esto, verdad? El muro se terminó en 52 días. Todos reconocieron que Dios había estado con ellos. Como lo dice el pasaje: porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan sus trabajadores. Este muro se reconstruyó el pueblo en 52 días. No todo, pero lo más importante sí, definitivamente Dios estaba ahí. En este tercer año yo aprendí que hay que aprender a confiar. Pero es una confianza no nomás de que tú te acuestas en tus laureles y dices: Dios, haz lo que tengas que hacer. No, es una confianza, ¿verdad?, que va junto con trabajo, con acción, con mucha acción. Yo entiendo que Dios tiene el control. Yo entiendo que Dios tiene la visión. Y yo entiendo que Dios es quien guarda la comunidad. Pero ¿qué hacemos nosotros? Seguimos sirviendo, seguimos amando y seguimos sembrando, seguimos trabajando. Yo sé que Dios se encarga de todo, pero no es decir: Dios, tú encárgate y yo me acuesto. No, yo hago mi parte y descanso confiando en que Dios hará la suya. ¿Cuál es mi parte? Lo que yo pueda hacer humanamente. Yo quiero muchas cosas buenas para la iglesia. Me preguntan: ¿y ahora qué sigue? Bueno, tenemos planeado techar aquí el patio, hacer un segundo salón más grandecito. Este salón que está aquí de los niños, hacerlo que se vea bonito, porque ya suben los niños y pues dicen: este está bien chido y el mío de arriba. Queremos hacer el techo más alto porque el techo es de lámina. Ya hay otro mini split que nos regaló Alex, que vamos a poner ahí. Alex e Isa, que vamos a ponerlo ahí, ya para que los bebés ya pueden estar cómodos, en caso de que quieran estar cómodos, pero los niños falta mejorar ahí. Queremos hacer un roof garden donde la mitad de este techo sea área de juegos de niños,
para que los niños tengan un zacatito, tengan jueguitos y puedan estar aquí divirtiéndose. Ahorita no, pero cuando hace calor. Y luego esta otra mitad queremos poner un área social, queremos poner mesitas, sillitas, queremos poner a lo mejor un asador, que tú te sientes a gusto y que veas la ciudad. Bueno, se ven malos yonkes, ¿verdad? Pero que veas alrededor el aire fresco. Eso queremos. Ahora, ¿eso va a ser fácil? No va a ser fácil, porque conlleva recursos que yo no tengo, recursos que a lo mejor tampoco tú tienes. Pero ¿fue fácil hacer todo lo que hemos hecho ahorita? No. ¿Pero por qué lo hemos hecho? Primero, por la generosidad de las personas, y segundo, porque mucha gente se ha esforzado. Vemos la iglesia y decimos, qué bonita va quedando. Pero una vez estuvimos aquí Alex Vargas, Isa, Alex Martínez, hasta las 4 de la mañana poniendo esos perfiles. Veíamos a los del camión de la maquila, casi nos decían adiós. Sábado tras sábado estuvimos mi papá y yo y una que otra persona que venía a ayudar, poniendo acá afuera todo el estuco. Por lo menos 5 sábados fueron así. 5 sábados que dices tú, el sábado es para descansar. Sí, pero mi papá trabajaba y yo tenía que decir, pues si él no podía estar ahí solo. Y una que otra persona que ayudaba, no me acuerdo quién. A veces nos hemos estado aquí a las 11, 12 de la mañana poniendo el piso. O sea, hay mucho esfuerzo detrás. Yo te quiero invitar a que seas parte de este esfuerzo. Y tú dices, bueno, yo no puedo ir, pero puedo dar. ¿Cuánto? Lo que Dios ponga en tu corazón. ¿A poco no quieres ver a tus hijos allá arriba bien felices? Yo no tengo hijos. No seas egoísta, ¿verdad? Un día vas a tener. Tráete a tus sobrinitos. ¿A poco no te gustaría que un sábado familiar dijeras, oye, Ray, queremos usar la iglesia porque mi familia quiere hacer un evento? ¿A poco no te gustaría tener un lugar y que digas, esta es mi iglesia, y que se vea bonita? Al final dejas una ofrenda, ¿verdad? No nomás te sirvas, también sirve. Pero ese tipo de cosas las queremos hacer. Queremos que si tenemos hambre tengamos una cocina. No tenemos cocina. O sea, muchas cosas queremos hacerlas, pero tenemos que confiar en Dios y tenemos que trabajar también. Quiero concluir ya. Se fue muy lejos. Quiero concluir. En 3 años aprendimos que la obediencia precede al resultado, que la constancia vence el entusiasmo y que la constancia vence el entusiasmo y que la confianza verdadera descansa sin dejar de avanzar. Eso es lo que hemos aprendido en estos 3 años. Si Dios puede edificar esta iglesia, ¿verdad? En 3 años también puede edificar tu vida. Claro, eso es si decides no rendirte en el proceso. Se escucha padre todo lo que les platiqué, ¿verdad? Logros, metas, esto y lo otro. Pero quiero leerte lo que te dije. Después de 10 meses de reunión, yo escribí lo siguiente. Llevo casi 10 meses dirigiendo la comunidad y hoy puedo decir que me siento cansado. Ni siquiera es un cansancio grave, pero aún así no es fácil. He empezado a escuchar y aconsejar la vida de las personas, pero no es fácil, sobre todo cuando la gente tiene la libertad de verte y comienza a platicar contigo de sus problemas esperando un consejo de parte tuya, y das el consejo después de haber orado mucho y de buscar mucho discernimiento para dar un buen consejo, pero la gente termina haciendo lo que ella quiere. Es cuando te das cuenta que la vida de muchos pastores es más fácil cuando deciden alejarse de las personas y prefieren simplemente dar un consejo detrás de un púlpito o una clase y no personalmente, ya que eso es cansado y la gente te va a buscar para eso. En Contando Preferencias escuchas a alguien en específico, pero a él no. Definitivamente la vida pastoral es muy cansada. A eso agrégale las dificultades del diario vivir, el hecho de querer superarte económicamente y no poder hacerlo como quisieras. En pocas palabras, es cansado ser pastor. Esto yo lo escribí después de 10 meses. El primer año en la comunidad yo escribí esto. Ahora, ¿se ve bonito? No se ve tan bonito, ¿verdad? Ahora, yo solamente llevo algunos años. Aquí está algunas personas que llevan 30, 20 años sirviendo a Dios y lo único que han visto, ¿verdad?, es como en muchas iglesias
en vez de abrazarlos, de abrazar su visión, son ahuyentados, son corridos casi, ¿verdad? Muchas personas llevan años en ministerios distintos aquí y no ven tan buenos resultados. Ahora, que yo haya puesto esto no significa que no me guste ser pastor. Yo amo esto, yo amo liderar la iglesia, yo amo servir a Dios, amo mi familia, amo muchas cosas, pero esas cosas que amo no son fáciles. No son fáciles. Y esto no me hizo rendirme, solo fue un mal momento, yo también los tengo. Aquí sigo, ahora más emocionado que nunca, más fuerte, más feliz. Yo sigo. Solamente te quise compartir para que veas que en el proceso vas a decir muchas veces, quiero tirar la toalla. Pero la diferencia es decirlo y la otra es hacerlo. Yo veo el libro de Jeremías. A Jeremías le llaman el profeta llorón. No sé si tú sabías. Porque Jeremías se queja mucho. Se queja delante de Dios. Pero Dios no se molesta con que te quejes, porque Dios entiende. Incluso Jesús se quejó. No como tú y yo, pero Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. No se haga mi voluntad, dijo al final, sino la tuya. Se quejó, pero después entendió que es más importante lo que Dios quiere que lo que yo quiero. ¿Te puedes quejar? Sí te puedes quejar, pero permanece. Dile, Señor, cámbiame. Acuérdate el proceso de Job. Job tuvo un proceso. Job también se quejó. Dijo, maldigo el día que nací. Pero nunca se quejó de Dios. Se quejó de su situación. Se quejó de cómo se sentía. Pero siempre terminó diciendo, Señor, tú eres fiel. Puede que estés en un proceso, puede que estés batallando, pero hoy te quiero hacer un llamado a permanecer, a obedecer y a confiar. Estos 3 años no han sido solo oración, han sido batallas, han sido reuniones, han sido servicios, han sido constancia, y solamente puedo resumir estos 3 años con una cosa: Dios ha sido fiel, y si lo fue en esos 3 años, lo va a hacer en los siguientes, y si lo ha sido conmigo, lo va a hacer contigo. Gracias por escuchar el mensaje de Vida en Comunidad. Si el mensaje te gustó, nos ayudaría mucho que lo compartieras con alguien que lo necesite. Además, puedes seguirnos en las distintas plataformas como Instagram, Facebook o TikTok. Porque vivir en comunidad es más bonito.